nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios, mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo, sus oídos escuchan su clamor, pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados.
gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo y la esposa respetar a su marido. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Con este Evangelio se cierra esta gran secuencia de evangelios dominicales dedicados al capítulo 6 de San Juan, centrado, como sabemos, en el pan de vida, Jesucristo que se presenta como pan de vida y por lo tanto nos expone para nosotros especialmente ese gran misterio del amor de Dios que es su presencia eucarística, esa presencia real, sacrificial y nutricia de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Una presencia real, sustancial, una presencia que está esencialmente unida como el único sacrificio redentor de Cristo en la cruz, que se perpetúa, que se actualiza en la Santa Misa y del cual nosotros participamos y alimenta nuestro espíritu. Ese es el gran misterio que Jesucristo propone en este capítulo evidentemente central en San Juan. Y esa enseñanza de Jesús, la enseñanza de este amor inalterable, de este amor que perdura, que permanece, de este amor que hace presente al amado realmente en la Eucaristía, realmente en nuestras almas,
para nutrirnos, para alimentarnos, para fortalecernos, la revelación de ese gran misterio engendra en el mundo dos posibles reacciones, que son las dos reacciones definitivas frente a Cristo, que son la aceptación o el rechazo. Y esta última parte del Evangelio pone en evidencia definitivamente, en primer término, la oscuridad que habitaba en el corazón de muchos. A partir de esas palabras que Jesús dice, yo soy el pan de vida, porque cuando Jesucristo multiplicó los panes, todos estaban de acuerdo en que querían que Jesús fuera el rey, querían que Jesús fuera ese Mesías, porque les daba pan de este mundo. Pero cuando Jesús dice que Él es el pan de vida y empieza a explicitar todo lo que eso significa, los fariseos en primer lugar se escandalizan, se alejan de Cristo, se apartan de Él, y en esta parte, en esta última parte, esa oscuridad es mayor todavía, porque ya no son los fariseos, son los propios discípulos. Sabemos que Jesús tenía un grupo de discípulos más numeroso que los 12 que serán los apóstoles. Había muchos más que seguían a Cristo. Y es de ese grupo más grande, más amplio, más numeroso de discípulos, de donde proviene también esta oscuridad. Se pone en evidencia incluso en estos que seguían a Cristo, que escuchaban cotidianamente su palabra. Son ellos los que le dicen al Señor, es duro este lenguaje, es incomprensible, nos escandaliza, nos aparta de ti lo que estás diciendo. ¿Quién puede escucharlo? Por supuesto que primero proclaman esto, Jesús conoce sus corazones, los discípulos, esos discípulos, ese porcentaje de discípulos que rechazan a Cristo, tienen evidentemente un corazón endurecido. Jesús lo pone en evidencia diciendo que no creen, no tienen fe. La fe, tal como la presenta aquí San Juan y por supuesto nuestro Señor, como actitud integral ante Dios, es una fe animada por la caridad, una fe vinculada a la esperanza, una fe viva. La fe viva es la fe que hace vivir al hombre en este camino hacia la patria del cielo. No es la fe como un mero conocimiento de Dios, la fe a la cual acá Jesús se refiere. Es la fe viva. Y por eso dice, el Espíritu da vida. El Espíritu es el que vivifica. La carne no. La carne sola nos da muerte. La carne suele representar, la palabra carne en la Biblia, suele representar a todo el hombre, no solo lo corporal. Es todo el hombre. En el aspecto negativo de esta palabra carne, es todo el hombre bajo el dominio del pecado. Un hombre carnal es un hombre que está bajo el dominio del pecado. Su alma y su cuerpo, o sea, integralmente, dominado por el pecado, con un corazón endurecido, con un corazón cerrado ante Dios. Y también a veces la palabra carne representa simplemente el ser humano, pero también completo, carne y espíritu, el alma y el cuerpo. Pero en este caso, cuando Jesús dice la carne de nada sirve, parece estar refiriéndose a este sentido negativo. El hombre que rechaza a Dios, el hombre que se cierra a la acción de Dios. Como el Espíritu vivifica, aquel que vive carnalmente, es decir, aquel que vive sin trascendencia, sin fe, sin aceptación de Dios, lo que está haciendo en el fondo es separándose del Espíritu que vivifica. Y por eso la carne da muerte. Y Jesús lo dice, o en la Sagrada Escritura, dice también, creo que es San Pablo, que la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían el corazón carnalizado en este sentido, leían la Sagrada Escritura, pero la leían de una manera puramente material. Y entonces no les aprovechaba al Espíritu, sino que ejercía exactamente la acción contraria, porque era un corazón cerrado. La carne de nada sirve significa eso. Es el hombre bajo el dominio del pecado que se separa de la vida
y entonces esa ausencia de fe en el corazón hace que esté ausente Dios. Y fuera de Dios, en el fondo, no hay nada. Jesús, cuando continúa explicitando esta maldad en el corazón de aquellos hombres, después le preguntará a los propios apóstoles, a los 12, si también quieren irse. Aquellos hombres, los discípulos incrédulos, se alejan de Cristo. Vuelven a las cosas anteriores. San Juan dice algo así como vuelven a lo de atrás, vuelve a lo que estaba antes, vuelven a lo que en la vida precedente al encuentro con Cristo los esclavizaba. Es como Israel volviendo a Egipto, como la mujer de Lot mirando hacia Sodoma, convirtiéndose en esa columna de sal, signo de incredulidad, signo de falta de vida, signo de esterilidad espiritual absoluta. Vuelven a lo de atrás, vuelven a lo que habían dejado. Habían elegido a Cristo los discípulos. Por eso es tan importante notar que ya no son simplemente los fariseos que siempre están en contra de Cristo, buscando que Cristo sea lo que no debe ser, sino aquí los propios discípulos. Abandonan a Cristo y por lo tanto comienzan a extraviar su camino. Y Jesús termina preguntándole, con ocasión de esa desvinculación tan grave de estos discípulos, a los propios apóstoles, si también quieren irse. Jesús los había elegido, la elección de Cristo es una invitación, y ellos aceptaron esa invitación. Y el corazón del hombre acepta o rechaza la invitación del Señor a participar de esa vida que solamente Él nos puede dar. Y el hombre tiene la posibilidad, triste en este caso, de rechazarlo, de apartarse, de no quererlo, de recorrer otro camino. Porque, como decíamos al comienzo, y es también uno de los grandes temas de la Biblia, no hay más que dos caminos: el que nos lleva a Dios o el que nos aparta de Dios, con las consecuencias que de allí se siguen. Y entonces, frente a esta gran oscuridad en el corazón de aquellos que más conocían a Cristo, como reacción al misterio del amor, porque la oscuridad del corazón del hombre rechaza el amor, las tinieblas rechazan a la luz, siempre eso está presente en San Juan. Las tinieblas ante la presencia de la luz no quedan imperturbables, reaccionan, se expresan, se muestran, se hacen visibles, porque quieren apagar la luz, no toleran la luz. Y la otra reacción es la reacción luminosa, admirable, en este caso de Pedro, hablando también en nombre de los 12. Simón Pedro le dice: ¿a quién iremos? Es decir, nos hemos dado cuenta de que este es el camino, el verdadero camino, es el único camino que puede conducirnos a la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tú tienes palabras de vida eterna, hemos creído. Esta es la gran respuesta que da San Pedro aquí, admirable respuesta. Eres el Santo de Dios, que es una manera de decir: eres Dios, eres Dios. Reconoce San Pedro la divinidad de Cristo. Y por eso dice: no hay otro camino en realidad, no hay otra alternativa de salvación, como el mundo siempre presenta, otros caminos conducentes a una supuesta plena felicidad. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Acá Pedro se muestra luminoso. Pedro también va a experimentar la oscuridad en las negaciones de Cristo en la pasión. Pero sin embargo aquí nos da este gran ejemplo y ojalá fueran, y creo que lo son, indudablemente, estas palabras, hacer nuestras estas palabras. Lo que Pedro dice es lo que nosotros también le decimos a Jesucristo con esa gran manifestación de su amor y su misericordia. Que el Señor entonces nos llene el corazón con su luz, que su presencia nos vivifique, que ese alimento que Él nos quiere dar, el alimento eucarístico y por supuesto también su palabra, como acá lo dice San Pedro, fortalezca nuestro espíritu, nuestra vida,
nos llene de luz y nos ayude a continuar este camino que nos conduce a la patria celestial. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, es nuestro don. Recíbelo de nuestras manos. Testigo de nuestros actos, racimo de nuestras vidas, te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, es nuestro don. Recíbelos de nuestras manos, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. El mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.